Hola amigos, gracias por estar aquí conmigo en este nuevo episodio. Te saluda Lluvia Agustín. En esta ocasión voy a hacer una valoración de uno de nuestros nuevos libros de una de nuestras autoras. El libro se llama La Maletita Azul y es de María de Lourdes Victoria, un libro que fue publicado por Editorial Planeta apenas hace unas semanas y donde la autora tuvo una gira muy bonita por todo México. Estuvo en 4 ciudades y bueno, ya te voy a contar más de eso, pero te voy a contar sobre todo de la historia hasta donde nos permita contarte la historia sin darte spoilers. Así que si te gusta lo que hacemos, acuérdate que nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal aquí en YouTube, en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts, tocas la campanita y nos dejas tus comentarios, nos das un like. Y también si quieres apoyarnos de una manera todavía mejor, puedes hacerlo al hacer una donación en nuestra página web en theagustinagency.com/donar. También si quieres comunicarte directamente conmigo, lo puedes hacer por correo electrónico a info@theagustinagency.com. Bueno, sin más, vamos a entrar directamente en esta historia del libro de La Maletita Azul de María de Lourdes Victoria. Estoy muy contenta porque me llegó hace unas semanas mi copia directamente desde México. Fíjate que la editorial Planeta, a través del sello de Martínez Roca, me mandó por correo mi copia, ¿no? La copia que le mandan a los agentes, porque yo fui la agente para este libro. Me dio mucho gusto hablar sobre, presentarlo a la editorial, al editor y tener todas esas conversaciones, negociar el contrato y bueno, antes de eso preparar la propuesta, ¿no? Para que se viera bonita y fuera una propuesta robusta para la editorial. Aquí tenemos nuestra huella por todas partes. Por ejemplo, como agencia, nosotros estuvimos conversando con la escritora tiempo antes acerca, obviamente la historia es de ella, todo eso es de ella, ¿no? Pero algunos de los consejos que les dimos para que le diera un tono más internacional, para que este libro pudiera funcionar en México, pero también fuera de México. Ella logró eso y mucho más. Y luego también nosotros sugerimos el título. Dimos varias ideas de títulos, la autora también dio varias ideas de títulos muy buenos y nos da gusto que finalmente la editorial se fue por ahí. También dimos más o menos una idea del concepto de portada y quedó muy cerca a lo que nosotros habíamos sugerido. Así que nos da mucho gusto que todas esas cosas, esos elementos están ahí porque a veces los autores, a veces tal vez no entienden todo lo que hace un agente, ¿no? Por supuesto que manejamos el contrato, eso obviamente es lo primordial, lo principal, manejar el contrato, negociar el contrato con el editor para que el autor no se vea en esa penosa gestión de estar gestionando o negociando cuestiones que tienen que ver con anticipos y regalías y derechos y todo eso, y el autor pueda concentrarse en su parte artística, ¿no? Y pueda también al mismo tiempo tener esa buena relación con la editorial. Nosotros somos los que estamos aquí en el Estira y Jale, pero una de las cosas que también le damos a nuestros escritores es ese expertise del gremio editorial, ¿no? Y espero que, bueno, hasta ahorita mis autores lo entienden y lo valoran, ¿no? Porque eso es, si para los autores solo negociáramos el contrato, entonces se perderían de la mitad de lo que podemos ofrecer, ¿no? Que es ese expertise, el conocer la industria del libro. Pero bueno, estoy muy contenta que me llegó mi copia. Yo había tenido la oportunidad de ver el manuscrito, pero como hubo varias versiones, entonces lo vi, digamos, en diferentes etapas y ya quería tener el libro final para así no perderme detalles, ¿no? Entonces ya pude volverlo a leer con estos nuevos lentes de haber tenido un manuscrito ya totalmente terminado y me gustó mucho cómo quedó. Así que bueno, eso primero que nada, obviamente, María de Lourdes Victoria es autora de nosotros, así que sí tenemos un interés, por supuesto, en que ustedes conozcan el libro, lo compren, lo lean, le den una valoración de 5 estrellas si les gusta en Amazon, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo también es un producto que he disfrutado, una historia que he disfrutado mucho desde su concepción hasta ahora, ¿no? Que ya nos llega el producto final. Entonces voy a empezar con esta reseña y vamos a ver, en 1937, casi un año de que comenzó la Guerra Civil Española, hubo un fenómeno en el que 456 niños salieron de Barcelona rumbo a México en un barco que salía solamente mientras la guerra terminaba, ¿no? Vamos a decir entre comillas, mientras la guerra terminaba,
porque la idea era que los niños los iban a sacar del país porque había muchos bombardeos y querían protegerlos. Estos niños eran del Partido Republicano y el gobierno quería protegerlos y sacarlos del país mientras duraban los bombardeos, y la idea es que en cuanto esta etapa terminara o esta guerra terminara, los niños volvieran a reencontrarse con sus padres. Lo que sucedió fue que inmediatamente después de que irrumpió la guerra española, ¿qué creen que sucedió en el mundo? Bueno, comenzó nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Así que estos niños, esto es un hecho histórico, ¿ok? Y aquí se centra la historia. Es un hecho histórico. Estos niños nunca volvieron a España. O sea, nunca volvieron. Hubo reencuentros con muchos de los padres después de tiempo, cuando ya pudieron ubicarse, porque acuérdense que también los republicanos en España no ganaron la guerra, sino que quien ganó fue Franco y entró la etapa franquista. Así que todo se complicó en el mundo. Estamos hablando de 1937, cuando el mundo era muy diferente al mundo que conocemos hoy, un mundo moderno, ¿no? Así que por supuesto que hubo encuentros, pero no fueron lo ideal, porque también se perdió mucho tiempo y muchos de ellos nunca volvieron a reencontrarse con sus padres, ¿no? Pero definitivamente los niños como niños no regresaron a España, aunque pudo haber alguno que otro que regresó ya después, pero tal cual como niños perdieron esa infancia, perdieron esa oportunidad de haber estado con sus familias, y seguramente tal vez algunos tuvieron la oportunidad de vivir en vez de morir en esos bombardeos, así que tampoco uno puede ponerse aquí a juzgar a los hechos de aquella época cuando no estamos en esas circunstancias. Bueno, según yo, pero como podemos, si vemos las noticias del día, sabemos que rumores de guerra están allí a la vuelta de la esquina, con lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Con cómo ha irrumpido la guerra entre Israel e Irán, y bueno, cómo se ve el occidente involucrado de manera indirecta por ahora, y esperemos que no de manera directa muy pronto. Así que bueno, ahí se sitúa la historia. Estos 456 niños españoles fueron invitados por Lázaro Cárdenas, el cual era el presidente de México en aquel entonces, para llegar a la ciudad de Morelia. Y allí el presidente y la esposa los recibieron a estos niños que venían de España, y el gobierno los mantuvo en una casa en Morelia y no les permitió la adopción, porque la idea es que iban a regresar pronto, ¿no? Entonces así empieza la historia. La historia sigue a tres niñas, a una familia, ¿verdad? Pero son tres niñas. Las niñas de apellido Roda, el padre se llama Pera Roda, que se escribe Pere, por cierto, pero la autora me aclaró que se pronuncia Pera Roda, y la mamá, que es Celia. Y entonces las niñas son tres hermanitas que tienen entre 5 y 12 años aproximadamente, que la escena de entrada es una escena en la cual el padre tiene una propiedad allá en Barcelona, tiene un negocio, y él en ese momento está siendo confiscada el negocio, pero acuérdense que este era el Partido Comunista, le están quitando su propiedad, su empresa, y él ya no tiene como que muchos recursos, ¿no? No tiene mucho dinero y está tratando de conseguir algo de comida. Le ha prometido a las niñas llevarles pan y está tratando de conseguirlo. O sea, sale finalmente de allí, él entrega a la empresa finalmente, y entre bombardeos y entre mucho ruido que hay en la ciudad, él trata de conseguirle el pan, con la sorpresa de que ya no hay pan. Llega a una panadería donde hay unos pocos bollos de pan, pero el panadero ya no se los quiere vender porque esos son para él mismo. Así que él, en la desesperación, ve todo el caos que hay en la gente, pero acuérdense, él estuvo todo el día en la imprenta tratando de gestionar, hacer la entrega de la empresa. Y a estas horas de la tarde se anticipa, pues hay un caos, ¿verdad?, en las calles, y él está tratando de llegar a un lugar donde pueda comprar pan, pero obviamente ya el pan se acabó, pero le había prometido a las niñas que no iba a llegar con las manos vacías. Así que entre una cosa y otra, sí encuentra a una mujer que le vende una longaniza, y finalmente negocia la longaniza, porque tampoco está a precio normal. Él no tiene el suficiente dinero, es un caos. La señora se va a ir, él quiere comprar la longaniza, pero no tiene el suficiente dinero porque ya todo se ha encarecido.
Y entonces él decide ahí darle el anillo de matrimonio, ¿no? Porque eso es lo que le pide la mujer, dame el anillo. Y bueno, aquí vamos a contar esta parte nada más y voy a tener mucho cuidado de no dar más spoilers porque quiero que lean la novela, pero quiero darles lo suficiente para que vean lo maravillosa que es esta historia. Ahí mismo ellos negocian y él ahí nos cuenta que él y la mujer están separados hace tiempo, hace algo de tiempo. Los celos de Roda, no, de Pera, Roda, no los han dejado vivir y finalmente ellos se han separado, ¿no? Pero él se ha quedado con las tres niñas mayores. Hay una niña pequeña que se queda con la mamá, pero estas tres niñas mayores se quedan con él y entonces él se deshace del anillo y dice, bueno, seguramente esto ya no significa nada, seguramente así también ella se ha olvidado de mí, ella seguramente ha vendido su anillo igual por cualquier cosa, ¿no? Así que ahí con dolor, porque él quiere a esta mujer, pero al mismo tiempo sus celos no le permiten volver con ella no le ha hecho nada, pero él es así, celoso, entonces está dispuesto a perderla por sus celos y bueno, entonces él da el anillo allí, entrega el anillo y se va con ese pedazo de longaniza, ¿no? Luego después allí vemos varios eventos, no voy a contar todo lo que sucede ahí, pero la forma en que, lo que quiero decir es la forma en que la escritora nos escribe esta historia es muy conmovedora porque recoge los hechos reales. Esto, como dije, está basado en hechos reales. Este barco efectivamente salió de Barcelona en aquel momento. Efectivamente hubo una guerra civil. Efectivamente hubo niños que fueron separados de sus padres. Así que todo eso, digamos, ella recoge estos hechos históricos y luego los une a una familia en particular, ¿no? Que también esta familia está basada en hechos reales, así que esas partes sí son verdad y luego ella entreteje esos hechos históricos con la imaginación fenomenal que tiene ella al podernos describir estas historias y podernos hacer sentir lo que estaban sintiendo sus personajes, ¿no? La maletita azul aborda desde una perspectiva única y poco explorada la historia de los niños de Morelia a través de los ojos de tres niñas catalanas. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el fenómeno o como se le conoce el fenómeno de los niños de Morelia. Y voy a leerles un poema para aquí sentar la historia, ¿no? Y dice así. Hoy venís a mí veloces y corriendo, zapatitos viejos y rotos. ¿Cuántas veces remendé tu suela con cartón y periódico? ¿Por qué os empeñáis en revivir el pasado donde fui tan infeliz? Contemplo tres niñas españolitas recorriendo las calles solitarias de esta gran ciudad, buscando con sus ojitos infantiles un amigo que tenga piedad. De lejos escuchamos una voz que nos llamaba. Niñas, niñas, ¿sois de las niñas España? Claro que sí, dijimos las tres por igual. Dios mandó una alegría a nuestra solitaria y triste vida. Encontramos unos padres adoptivos que nos entregaron amor, comprensión y cariño. Cómo te recuerdo, instante de mi infancia. Hoy tengo de nuevo en mi mente y te siento presente a pesar de los años que estuviste ausente. Zapatitos viejos y rotos que me puse yo tantas veces para poder caminar. Hoy me ponen a pensar que en la vida no todo es gozo, alegría y felicidad. Cuántas veces sentí el suelo mojado y frío y mis pies infantiles no pudieron caminar. Llegará el día que yo pudiera descansar. Yo sé que llegará un día en que mis pies cansados dejen de caminar. Este es un poema basado en la historia de una de las niñas de la historia, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Entonces, la maletita azul, vamos a ver, como digo, estamos hablando de aquí de una familia y entonces aquí en medio de todo este caos, la primera parte, voy a hablarles más o menos, voy a dividir la historia en tres partes, ¿no? Barcelona y la guerra. Luego les voy a hablar acerca de los personajes un poquito, que ya les salió un poquito, pero voy a hablarles un poquito más. Voy a hablarles de la travesía y del viaje desde Barcelona a México y luego una nueva vida en México, ¿no? Y todo esto que estoy contando van a ser básicamente lo que más voy a contarles, van a ser hechos históricos que están documentados, que sucedieron. No voy a entrar mucho en detalle en lo que sucede en sí en la novela porque tengo interés de que la lean, ¿no? Y así que, como saben, como siempre les digo, ¿no? Si quieren apoyar a la autora,
que siempre es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Cuando hay buenos escritores hay que apoyarlos. Compren el libro, lean el libro, denle una valoración de 5 estrellas, ¿no? Así que yo espero que varios de ustedes lo hagan. Pero mientras tanto, entonces, como digo, ¿no? La historia sucede allí, empieza en Barcelona, donde muchos niños, muchas familias tuvieron que tomar la dura decisión de mandar a sus hijos en este barco. La idea es que se iban por un tiempo y que luego regresaban. Como sabemos, como les dije antes, el barco nunca, o sea, los niños nunca regresaron y se criaron en otros lugares, ¿no? Luego después, entonces ahí se nos presentan estos personajes, los padres, que es Pera Roda, estamos hablando de Celia, que es la madre, y las niñas, ¿no? Y luego también hay una abuela que no les voy a contar, como todas las abuelas, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y allí, ¿verdad? Este personaje importante y luego pues el caos que nos describe dónde está la guerra, ¿no? Luego después hablamos de, en la novela, la autora se centra en el viaje, toma un tiempo, digamos, un espacio bastante importante de la novela, es ese viaje donde van todos estos niños. Acuérdense que eran niños de distintas edades, empezando desde los 5 años. Una de las hermanitas tiene esa edad. Muchos niños viajaron solitos, otros niños viajaron con sus hermanos. Ese es el caso de estas 3 hermanitas que viajan entre las tres, ¿verdad? Y la mayor ya tiene como arriba de los 12 años, o sea que puede cuidar a las menores, pero con todo y todo es una niña. Van hasta muchachos hasta los 16 años y algunos que tal vez no tenían 16 eran un poco mayores, así que ya se imaginarán el caos que hay cuando hay niños que a veces se vuelven maleantes, sobre todo es cuando están sin supervisión de sus propios padres, ¿no? Porque sí fueron ahí en ese barco maestros, algunas personas, algunas personas adultas que iban para supervisarlos, pero para la cantidad de niños que iban no era lo suficiente, ¿no? Así que van en cierta manera muy descuidados, aunque sí hay presencia de adultos, pero van muy descuidados. Y en eso se centra esa segunda parte del libro, y nos habla desde el momento en que embarcan, toda la travesía del atravesar este gran mar, y luego después nos habla acerca de la travesía una vez que llegan al puerto de Veracruz, es donde llegó este barco históricamente. Después de ahí se trasladan a la Ciudad de México por carretera hasta después de hacer el viaje hasta Morelia, ¿no? Y allí la autora nos va explicando cómo en el camino las personas, los mexicanos ya saben que este barco ha llegado, estos niños han llegado, y muchos de ellos en el camino les van dando flores, les van dando dulces, lo cual para los niños es extraño porque no saben ni por qué son un fenómeno, ni tampoco, y en cierta manera también el tipo de flores, los dulces, son cosas extrañas para ellos. Y luego en la cuarta parte ya se centran en la vida que ellos van a tener allí en la Ciudad de México. Vamos a hablar del pasar del tiempo, cuánto tiempo, no lo sé, tienen que leer el libro, pero nos habla acerca del pasar del tiempo, nos habla acerca de la autora también se remota otra vez a España a decirnos qué pasó con Celia. No nos habla mucho del padre, nos habla un poco de Celia, podemos ver ahí como una ventana de tiempo que pasó con ella, y hasta que después definitivamente sí el padre aparece, no les voy a decir cómo aparece, aparece momentáneamente, y después habla acerca de, no sé si pudo haber habido un reencuentro, tal vez con el padre, tal vez con la madre, no lo sabemos, ahí como digo, tienen que leer la historia, pero esos fenómenos se dieron, ¿verdad? En estos casos de muchos de los niños que sí se reencontraron con sus padres, otros no se reencontraron con sus padres, unos se reencontraron solamente con la madre, pero no con el padre, o con el padre, pero no con la madre, y algunos sí pudieron regresar, pero después de mucho tiempo. Entonces ahí vamos a dejar esa parte para que la leas. Y luego yo quiero detenerme aquí para hacer una evaluación. Hasta ahí les voy a contar. Bueno, ¿por qué se llama la maletita azul? Es importante decirles, ¿no? Bueno, cuando todos los niños iban subiendo al barco, el gobierno les iba dando una maletita que era hecha de cartón, una maletita que era color azul, donde llevaban allí un cambio de ropa, algo de víveres, que era individual, ¿no? Con el nombre de cada uno de los niños. Y mientras iban subiendo al barco, o más bien dicho, antes les habían dado la maleta, donde después ellos ponen algunas otras cosas, porque es todo lo que puede llevar cada niño es esa maletita, ¿no? Les dan, como les dije, una muda de ropa, algunos víveres, y luego después pueden poner allí en la maleta lo que pueda caber en la maleta, y eso es todo el equipaje que cada uno de los niños lleva. No pueden superar lo que quepa en esa maleta, ¿no? Entonces la maletita azul a través de la historia va mencionándose de a poco, ¿no? O sea, poco a poco se va mencionando en algunos lugares, y la idea es que la maletita azul es el símbolo que vemos a través de toda la historia,
porque esa maletita azul para las niñas significa el contacto con su país, el contacto con su familia, el contacto con su madre, ¿no? Son los recuerdos, ¿no? Eso es lo que simboliza el estar cada vez más lejos de su patria, de su familia y sobre todo de su madre, que es a la que más añoran, ¿no? Porque eso es muy natural en los niños. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, vamos a ver, como les digo, ¿no? Mi opinión en cuanto al libro. La autora, aunque nos dice desde el principio, ¿no? Pero hay una frase que nos dice al principio que les voy a leer, que dice así. Esta es la dedicatoria que la autora hace y dice, con amor para los padres que han perdido a sus hijos y para los hijos que han perdido a sus padres. Entonces, definitivamente este libro, esta novela, toca ese tema, ¿no? Toca el tema, o sea, o nos hace sentir qué es, ¿verdad? Ese fenómeno, qué es lo que lleva a los padres a separarse de los hijos, cuáles son los fenómenos que suceden en esa separación de los hijos y los padres, ¿no? Entonces, habla de eso digamos, es el hilo conductor y el tema central de la historia, la separación de los padres y los hijos. A veces es porque el padre tuvo que tomar la decisión, la madre tuvo que tomar la decisión, a veces son fenómenos como guerras que no tienen nada que ver con nadie, ¿no? Nunca nadie se habría imaginado que iban a separarse de sus hijos, sin embargo, los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor nos empujan a circunstancias que hacen que estos fenómenos sucedan, ¿verdad? Que los padres por su propia cuenta decidan separarse de los hijos, ¿no? Como lo vemos en nuestras comunidades. Dice, también habla acerca de los efectos de las guerras, sin que aquí la autora no habla se centra simplemente en la historia, ¿no? Pero esta historia que sucedió hace casi 100 años se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De alguna manera en el mundo, ¿no? Cualquiera que sean distintas circunstancias, pero se parece, porque al final de cuentas, sean por guerras, sean por cuestiones económicas, cuando se dan separación o legales, cuando se dan separaciones entre los hijos y los padres, esos son los fenómenos que vemos, ¿no? Familias que son separadas. Entonces habla acerca de los efectos de las guerras. ¿Cuáles son los efectos? Son muy trascendentales, ¿no? Los efectos de las guerras también nos da una imagen de las familias rotas, digamos, estos asuntos, esta guerra no tenía nada que ver con Celia y con Pera, ¿no? Que son el matrimonio de donde derivan estas niñas, ¿no? No tiene nada que ver con ellos. Son cosas que le sucedieron a ellos, pero desafortunadamente porque había una familia rota. Todo lo que podría ser complicado se complica aún más cuando las familias no se comunican. Así que la importancia, ¿no? De la unificación familiar. Aquí tenemos una familia rota, algo que no tiene nada que ver con la guerra, pero la guerra lo hace peor, ¿no? El fenómeno de las familias rotas, ojalá que más matrimonios se quedaran juntos, pero no nada más por quedarse juntos, ¿verdad? Porque la idea, yo digo, ¿verdad? En mi opinión, la idea no es nada más quedarse juntos a pelear. Si ese es el caso, mejor no. Es mejor que cada quien, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, a paz nos llamó el Señor. Así que aunque a veces no es lo ideal, es mejor que estén separados, pero en paz. Pero lo ideal no es eso, ¿verdad? Lo ideal es que estuvieran juntos, porque entonces, aunque venga cualquier tempestad, cualquier circunstancia, aunque todavía sea difícil, el hecho de tener una familia disfuncional o una familia rota, todo se complica más, ¿no? Entonces aquí nos habla mucho, os digamos, podemos ver, ¿verdad? El fenómeno o los efectos de las familias rotas, las desgracias, los efectos de las desgracias, cosas que no tienen nada que ver con las niñas. Estas niñas no pidieron que tuvieran este destino, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos los efectos de las desgracias. Los políticos son los que deciden irse a las guerras. ¿Por qué? No lo sabemos. Los que vienen a ser afectados son los más vulnerables, ¿no? En este caso, estos niños. Hablamos también, o vemos aquí en este libro, vemos fenómenos como milagros, vemos milagros, ¿no? Y no les voy a decir cuál tipo de milagros, pero vemos varios milagros aquí. Y bueno, este fenómeno, ahí me voy a detener ya en la historia, ¿verdad? Quiero en verdad que lean el libro de La Maletita Azul. Le di así como un repaso apenas, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? La historia está muy bien escrita, para empezar, ¿no? La autora hizo un muy buen trabajo de mostrarnos la actitud y el comportamiento de los personajes sin tener que explicarnos mucho. Sin tener que explicarnos mucho, tú entiendes muy bien qué está sucediendo alrededor mientras estamos en Barcelona durante la guerra, mientras vamos en el barco rumbo a México, mientras vamos en ese camino rumbo a la ciudad de Morelia. Podemos destacar
cosas de la ciudad de Morelia, luego hacia donde las niñas se trasladan después y los milagros que van viendo en el camino, ¿no? Vemos también algo de simbolismo en el libro por esa maletita azul, ¿verdad? Que las persigue y que es ese símbolo, ¿verdad? Que nos conecta todavía con el hogar, con la patria, con la familia, con la madre, ¿no? De las niñas. Entonces, hila muy bien al final, todo lo que ha sucedido en la historia lo hila muy bien y tiene un final que es favorable, ¿no? No te voy a decir un final feliz, no te voy a decir un final infeliz, porque eso lo tienes que descubrir tú, pero hila muy bien la historia de modo que todo queda satisfecho, ¿no? No queda nada suelto. Y por último, la historia, la autora da sus agradecimientos y ahí en esos agradecimientos está mi nombre, Lluvia Agustín, que le agradezco mucho a María por haberme mencionado en la historia. Me da mucho gusto. Los nombres de los agentes nunca aparecen en los libros, no están en la hoja de copyrights, no aparecen en ninguno de los créditos. Así que el hecho que nos haya mencionado la autora me llena de mucha alegría. Cuando lo vi, me llenó de mucha alegría y se lo agradezco, no tenía por qué hacerlo. Así que quedé muy agradecida con todo esto. Y bueno, también yo quiero agradecer a María por darnos de su arte, darnos de su tiempo. No saben lo que le tomó a ella escribir esta historia. Obviamente, a la hora de escribir, ella la puede poner en papel, digamos, en un tiempo razonable, ¿no? Pero toda la investigación, ella hizo varios viajes para hacer una muy buena investigación, ¿no? Incluso fue hasta España, ¿no? Para hacer una investigación totalmente adecuada. Sé que tuvo 2 ediciones previo a que yo la viera siquiera. Tuvo una editora que editó la novela, una editora mexicana y también tuvo una editora española para no perderse nada. De verdad que el uso de las palabras, el uso del lenguaje, o sea, tiene mucho detalle la novela, ¿no? Y lleva un hilo conductor totalmente alrededor de las niñas, ¿no? Aunque eso es un fenómeno histórico, te puedes sumergir allí y te sientes que estás ahí con ellas, ¿no? En toda la travesía. Bueno, sin más, yo entonces te quiero recordar que la novela se llama La maletita azul. La autora es María de Lourdes Victoria. La novela ya está disponible en México y en Estados Unidos y en otros países irá llegando a través de Amazon, por supuesto. Está disponible en todo el mundo y yo te quiero pedir de favor que si te gusta lo que hacemos y te gusta esta evaluación que te di de esta novela, compres la novela, le des una valoración de 5 estrellas si efectivamente te gusta y que sigas a María de Lourdes Victoria donde quiera que ella esté por ahí en sus redes sociales y que sigas también, que leas otras de sus novelas. Hay una novela que escribió antes que se llama La Casa de los Secretos, que espero que también la descubras y esa es una novela que se lleva a cabo en Oaxaca. Así que tal vez en otra ocasión haré una reseña sobre esa. Así que sin más, te dejo por ahora. Recuérdate que si quieres apoyarnos, puedes apoyarnos haciendo una donación en theagustinagency.com/donar. Y también si quieres comunicarte directamente conmigo y hacerme cualquier pregunta que tenga que ver con estos episodios, puedes escribirme directamente a info@theagustinagency.com. Y con esto, pues por ahora me despido y espero verte en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.